Muy bien. Hoy empezamos una nueva serie titulada Costumbres. Dile por favor a la persona que tienes al lado, costumbres. Y esta serie la basamos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, que dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. No imiten. Vamos a leerlo todos juntos nuevamente. No imiten de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es... Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios a la poderosa palabra? Amén. Dile por favor a la persona que tienes al lado, las costumbres tienen mucho poder. Y dile, más de lo que tú te imaginas. Quiero que por favor levante la mano el que crea o el que considere que tiene buenas costumbres. Levante su mano, por favor. Muy bien, sí, con confianza, dése confianza, ¿cierto? Usted se conoce. Deje la mano levantada el que considere que tiene buenas costumbres. Muy bien, muy bien. Ahora levante la mano el que considere o crea que tiene malas costumbres. Se vale lo siguiente, se vale la mano derecha para las buenas y la mano izquierda para las malas. Muy bien, ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Pregunta, ¿alguna vez te han dicho a ti, oiga, qué buena costumbre la que tienes, quiero imitar esa buena costumbre que tú tienes? Qué hermosa costumbre la que tú tienes de orar antes de comer, antes de llevarte esa cuchara a la boca. Te tomas unos segundos para inclinar tu rostro y de agradecer a Dios por ese plato. Qué buena costumbre, yo no lo hacía, de ahora en adelante voy a hacerlo. Qué linda costumbre la que tú tienes de lavarte las manos antes de pasar a la mesa. Quiero imitar esa buena costumbre. ¿Alguna vez te han dicho eso? Santo Dios, entonces ¿por qué no lo hace? Gloria a Dios, amén. O alguna vez, o eres de los que te han dicho, qué mala costumbre la que usted tiene, ¿sí o no? Qué cosa. Eso de no pararse y llevar los platos a la cocina después de almorzar, qué mala costumbre la que tiene. Oiga, qué mala costumbre la que usted tiene, digna de no imitar. Esa impuntualidad suya, sí, mejor dicho, ¿cierto? Qué impuntualidad tan tremenda. En el caso de mi hija María Paz, y estamos luchando con mi esposa para que deje una costumbre horrible que tiene. Adivinen cuál. Se come las uñas. Estamos luchando porque mi china 9 añitos va a cumplir ahorita el 15 de agosto, 12 o 15, 12, el 12 de agosto, y se come las uñas y en cuál nos hemos visto para que deje de comerse las uñas. Entonces, esas costumbres no son dignas de imitar, ¿cierto? Pero hay otras costumbres que son dignas realmente de imitar, de seguir. Ahora, ¿qué son las costumbres, iglesia? Las costumbres son ese conjunto de prácticas o de hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia. Amén. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué son las costumbres? Son ese conjunto de hábitos o prácticas que vamos desarrollando mediante la repetición y la constancia. Es decir, es la manera habitual en que tú y yo actuamos. Es la manera habitual en que tú y yo nos comportamos y hacemos las cosas. Es decir, una costumbre no es algo que aparece en el closet de nosotros de la noche a la mañana y que me lo pongo hoy y empecé a hacer algo hoy. No, una costumbre es algo que ya hemos venido haciendo y repitiendo y practicando durante mucho tiempo hasta que lo volvimos un hábito, lo volvimos una costumbre. ¿Dónde dice eso en la Biblia, pastor? ¿Ustedes recuerdan a Jefté? ¿Alguien recuerda a Jefté? ¿Quién es Jefté? Antes de que existieran los reyes de Israel, existían algo que se llaman los jueces de Israel. Antes de los reyes existieron los jueces. Y Jefté es el octavo juez de Israel. Resulta que este hombre creció en una familia disfuncional. Sus padres se separaron, a él le tocó vivir
con el papá, la mamá era prostituta, los que conocen la historia, no sé hasta ese punto la mamá qué pasaría con la mamá de Jefté, pero él lo terminó de criar el papá y la madrastra. La madrastra tuvo otros hijos, ¿cierto? Y cuando empezaron a crecer, tanto la madrastra como los medios hermanos dijeron: ni crea, Jefté, que vamos a compartir la herencia de nuestro padre contigo. Y entonces lo sacaron, lo expulsaron de su casa. Jefté, dice la Biblia, que era un hombre valiente, aguerrido, un hombre de guerra, ¿cierto? Muy valiente, dice la palabra. Y él se fue y consiguió, literalmente dice la palabra de Dios dice, se consiguió unos vagabundos. Es decir, como que los que vagaban por ahí, y se los consiguió y armó un equipo de guerra, armó un tremendo equipo. Y dice que los amonitas se levantaron a pelear contra los israelitas. Entonces los ancianos de Israel se levantaron y fueron a buscar a Jefté. Le dijeron: Jefté, ayúdanos. Ahora sí vienen a buscar nuestra ayuda, mi ayuda, ¿cierto? Cuando ustedes me expulsaron, cuando ustedes, no, precisamente porque estamos en problemas, necesitamos tu ayuda, Jefté, ven y nos ayuda. Y Jefté tenía el favor de Dios. Él era un juez escogido por Dios. Jefté tenía la gracia, el poder, la unción, la autoridad de parte de Dios. Pero tenía un problema que muchos de nosotros tenemos también, y es que somos prontos ¿para qué? Para hablar. No pensamos antes de hablar. Una costumbre tan horrible de ir diciendo lo que primero se nos ocurre y se nos viene a la boca sin haberlo procesado, sin haberlo filtrado. ¿Será que es bueno lo que voy a decir? Eso, Jefté era de ese tipo de personas o de ese tipo de cristianos que comete algo malo y entonces le dice: Señor, si tú me sacas de esta, te prometo que ahora sí, Señor, te prometo esto, te prometo aquello y te prometo lo otro, Señor. Si tú me sacas de estas deudas, si tú me sacas de esta enfermedad, si tú me levantas de esta cama, te prometo, Señor. Y era de ese tipo de personas que le encantaba hacer promesas a la ligera. En este caso, Jefté fue a la presencia de Dios y teniendo ya el favor de Dios, porque no necesitaba hacer eso, porque ya tenía el favor de Dios, fue y le dijo a Dios: Dios, si tú me ayudas a vencer a los amonitas, yo te prometo que cuando llegue a mi casa después de la victoria, la primera persona que salga por la puerta de mi casa, te la ofreceré en sacrificio a ti. La persona, ojo, no animal, la persona. Yo no sé si el man que calculó mal y creyó que iba a salir la suegra o qué, pero de verdad yo no sé en qué estaba pensando. ¿En qué estaba pensando el hombre? Yo creo que él diría: no, saldrá el perrito a recibirme, el gato, el loro. Adivinen, cuando efectivamente Dios le da la victoria, él le casca a los amonitas, ¿cierto? Los vence y llega feliz a su casa, y adivine quién sale por la puerta de su casa. Su única princesa, porque dice que Jefté solo tenía una hija, mujer, una hermosa doncella. Sale a recibirlo con panderos y danzas y baile y gozo y fiesta. Papá, llegaste, no te moriste, pudiste vencer, ¿cierto? Y llegó con esa alegría, y cuando él la ve, dice que rasgó sus vestiduras, se botó al suelo y empezó a gritar: hija mía, por favor, perdóname, perdóname. Y le hice un pacto al Señor, hice una promesa al Señor, y ahora tengo que... Yo le dije al Señor que el primer sueldo que me llegara iba a ser para ti, y ahora que me llegó el sueldo, perdóname sueldo. Pastor, me llaman. ¿Será que el Señor toma en serio mis palabras o puedo darle la mitad? No, yo no sé qué compromiso harías con el Señor, porque eso de verdad me ha pasado. Y él dijo: ahora me toca entregarte al Señor. Y esa hija era de esas hijas realmente obedientes, sujetas, ¿cierto? A sus padres, que honraban a sus padres. En este tiempo, la hija de Jefté, yo creo que hubiera hecho todo lo contrario. ¿Qué tal ese desgraciado? Es que me va a matar. Es como cuando dice: lo juro por usted, que se muera usted si no. Sí, porque va a jurar por mí, jure por algo que le cueste. En este caso, yo creo que hubiese sido diferente, pero en ese tiempo la hija de Jefté amaba tanto y honraba tanto a su padre, que le dijo: papá, tranquilo, si tú le prometiste a Dios que me entregabas a mí en sacrificio, hazlo, papá, ¿cierto? Estoy lista para que me sacrifiques. Eso sí, le pido el favor que me regale 2 meses para ir a Disney World con mis amigas, disfrutar un ratico, y cuando vuelva, soy toda suya para que me sacrifique. Efectivamente, dice, Jueces 11, 39 al 40, dice: después de 2 meses, la niña regresó donde estaba su papá, y Jefté cumplió lo que había prometido. Es decir,
la sacrificó. La hija de Jefté nunca tuvo relaciones sexuales con nadie y entre el pueblo de Israel se convirtió. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con la costumbre? Se convirtió en una costumbre. Se convirtió en una costumbre que cada año las mujeres de Israel lloraban durante 4 días para recordar a la hija de Jefté de Galaad. Es decir, ¿por qué conté esta historia? Para que entendamos que la Biblia dice que una costumbre no es algo que aparece de la noche a la mañana, sino que es algo que venimos practicando con anterioridad, que es algo que venimos haciendo una y otra y otra y otra hasta convertirlo en un hábito o en una costumbre. Ahora, todos sabemos aquí que cuando hablamos de costumbres tenemos que hablar de buenas o malas costumbres. Hay buenas costumbres, pero también hay malas costumbres. Hay costumbres, iglesia, que tienen todo el poder para destruir a una persona. Hay costumbres que tienen todo el poder para destruir la salud de una persona, para destruir la economía de esa persona. Hay costumbres que tienen todo el poder para destruir el matrimonio de esa persona, o para destruir su familia, su empresa, su trabajo, sus sueños, sus proyectos. Y lo peor, hay costumbres que tienen todo el poder para destruir tu relación y tu comunión con Dios, que esto es lo más tremendo. Hay costumbres que tienen ese poder. Pero así como hay costumbres que tienen ese poder, hay costumbres que también tienen todo el poder para fortalecer nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Hay costumbres buenas que lo que hacen es fortalecer nuestra comunión con el Señor, que lo que hacen es construir un futuro mejor, edificar una familia linda, desarrollar una vida que sirva como instrumento en las manos de Dios. Una costumbre es más poderosa de lo que nos imaginamos. Vuélvale a decir eso a la persona que tiene al lado, porque es importante que lo entendamos. Una costumbre es más poderosa de lo que nos imaginamos. Hay costumbres que te salvan, hay costumbres que te matan. Hay costumbres que salvan tu vida, pero hay costumbres que te pueden quitar la vida. La pregunta es, ¿cuáles son tus costumbres? ¿Son de las que salvan vidas o son de las que quitan vidas? ¿Cuál es ese conjunto de prácticas o de hábitos que adquiriste mediante la repetición y la constancia? Es decir, ¿cómo es tu manera habitual de actuar? ¿Cómo es tu manera habitual de comportarte, de hacer las cosas, de pensar, de hablar? ¿Cómo es? ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Cuáles son tus hábitos diarios? Recordemos una cosa, y por favor los que están apuntando, apunten esto. Una costumbre tiene el poder de escribir nuestro destino para bien o para mal. Es importante que lo entendamos. Una costumbre tiene todo el poder para escribir nuestro destino para bien o para mal. Y quiero dividir este mensaje en 2 partes. Durante todos estos domingos vamos a estar hablando específicamente de las costumbres, costumbres específicas que aparecen en la Biblia. Hoy es simplemente la introducción, pero vamos a estar minuciosamente escudriñando en las Escrituras las costumbres, porque si vamos a la Biblia, en la Biblia sí que habla de costumbres. Por ejemplo, una de las tantas dice, no dejen de congregarse como ¿qué? Costumbre, ¿cierto? Otra palabra dice, otra porción dice que las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Y así sucesivamente hay muchas partes que encontramos. Pero hoy voy a dividir el mensaje en 2 partes. Primero, voy a hablar sobre lo que Dios dice con respecto a las malas costumbres. Número 1, Dios dice, absténganse de imitar las malas costumbres. ¿Qué dice Dios? Escucha lo que Dios dice para ti. Tú viniste a la iglesia, a la casa de Dios, inclinaste tu rostro junto a mí y le dijimos al Señor, háblanos, Señor. Hoy el Señor te dice, absténgase ¿de qué? De imitar las malas costumbres. ¿Dónde dice eso? Levítico 18:30. ¿Qué dice? Ustedes cumplan mis ¿qué? Mis ordenanzas y absténganse ¿de qué? De seguir las abominables costumbres. Mira, una mala costumbre para el Señor es abominación. Esa palabra abominación es sinónimo de odio, de desprecio, de rechazo.
para el Señor es repugnante una mala costumbre, es asqueroso para el Señor una mala costumbre, es detestable para el Señor una mala costumbre. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor sabe que una mala costumbre puede echar tu vida por la borda, a la basura, puede acabar contigo, puede acabar con tu familia, puede acabar tu relación con Él. Por eso el Señor dice: absténganse ¿de qué? De imitar o de seguir las costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen. Para el Señor una mala costumbre es eso, es contaminación. No se contaminen, pero tampoco contaminen a otros con esas malas costumbres por causa de ellas. Y firma, ¿hay alguien que firma ahí? ¿Quién firma? Yo soy el Señor su Dios. La firma, la estampa ahí. Y entonces, en uno de los pocos versículos donde está estampada la firma del Señor, es cuando Él dice: absténganse de imitar, de seguir esas malas costumbres del mundo. Y aquí Dios nos está haciendo un llamado a nosotros. A ellos les hizo ese llamado, pero esa palabra es viva para nosotros hoy. Y lo que nos dice es, o el llamado que nos hace es a dejar las malas costumbres que se practican en el mundo. Esas malas costumbres que contaminan nuestra vida física, como por ejemplo, dejar de comer mal. Estás enfermándote y no quieres dejar de comer mal. Sigues comiendo la misma basura que te está llevando ¿a qué? A enfermarte, a la muerte te está llevando. Te quejas de la obesidad, pero no quieres cerrar un poquito la boca. Sigues comiendo como esa glotonería tan tremenda. Y el Señor dice: esa costumbre de comer mal, de comer a deshoras, de comer tanto pan, ¿cierto? O de comer, miren, ¿saben algo? El Señor se interesa en eso. ¿Saben por qué? ¿Y cómo lo vemos? Ustedes saben que en la Biblia aparecen las normas y las leyes en cuanto a la comida. Y el Señor dice: hay comida, hay animales que les hacen daño, hay otros que no. Listo, en el Nuevo Testamento el Señor dice: no, simplemente oren, santifíquenlo y nada les hará daño. Pero si el Señor dejó establecido en su palabra que había cosas que nos pueden hacer daño, es porque hay cosas que nos hacen daño al cuerpo. Entonces, el Señor sabe algo: hay costumbres que contaminan nuestra salud física. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Cuál es tu costumbre de comida? ¿Qué es lo que acostumbras a ingerir? ¿Cierto? ¿Comes mal? Aquí hay cosas que dañan nuestra salud física, como las drogas. Y el Señor dice: absténgase de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, de no hacer ejercicio. Por favor, hay gente que ve que tiene una vida sedentaria y no quiere hacer ejercicio. Va al médico y el médico le repite: salga a caminar. No tenga una vida sedentaria, salga a caminar. Y entonces nos enfermamos y después la culpa es ¿de quién? Después venimos a la presencia de Dios a decirle: Señor, sáname, Señor, por favor, quítame este problema de tensión y este problema. Pero el Señor dice: ¿qué costumbres tienes en tu salud física? Ahora, hay costumbres que contaminan nuestra salud emocional. Las redes sociales, familia. Las redes sociales sí que enferman nuestras emociones, sí que están enfermando a las emociones de nuestros jóvenes. Ver tanta porquería que aparece ahí, eso lo que hace es afectar nuestra mente y afectar nuestro corazón. Ahora, no solo las redes sociales, las películas que vemos, películas de terror. Hay gente que tiene la costumbre de estar viendo películas de terror, de estar viendo películas de guerra, películas violentas, películas donde le quitan la cabeza, donde le quitan la oreja, donde le hacen, donde mejor dicho. Y hay personas, ¿saben qué? Que se apasionan porque hoy en día las redes sociales, algunas páginas o algunos, ¿cómo se llama? Noticieros son más precavidos y lo que hacen es que borran un poco, ¿cierto? La imagen, el video del accidente, de la puñalada, de los golpes, de la pelea. Usted entra a los comentarios y adivina los comentarios qué dicen. No, donde hay una página que nos muestre bien como debe ser, ¿cierto? Y entonces ellos dicen: miren esta página. Y van y entran y ahí muestran todo. Hay gente que se deleita, que tiene la costumbre, que les gusta ver accidentes, violencia, golpes, sangre. Y de eso se alimenta. ¿Y saben qué? Son personas que emocionalmente son muy inestables. Entonces, familia, hay costumbres que nos están dañando nuestra salud física, nuestra salud emocional, como trasnochar.
como escuchar música. Mire, siempre escuchaba, hablaba con un joven que emocionalmente caído siempre, caído. Un día le pregunté, pero qué, a ver, de tantas cosas que le hice preguntas, ¿qué escuchas? Déjame escuchar a mí un poquito lo que escuchas. Cuando me presentó su playlist y todo esto y empecé a escuchar, dije, no, con razón, ahí está la respuesta, papá. Sigues escuchando esa porquería y nunca vas a salir de ese nivel espiritual, de ese desorden emocional en el que estás. Esa música te está llevando a eso. La música, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos, todo eso está afectando nuestra vida física, nuestra salud emocional. Pero también hay costumbres malas que dañan y contaminan nuestra vida espiritual. Como por ejemplo, no orar. Como por ejemplo, no congregarnos. Como por ejemplo, no ayunar, no leer la Biblia, no obedecer a Dios, la idolatría, no poner las prioridades o las cosas en orden de prioridades. Todo esto afecta nuestra vida espiritual. Una persona que no conoce a Dios tiene costumbres abominables. Una persona que no teme a Dios es una persona que desarrolla costumbres que desagradan a Dios, despreciables y censurables. Una persona que no teme a Dios es una persona que la costumbre en su forma de pensar, de hablar, de actuar, realmente va en contra de lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 12:2, como fue el versículo que leímos, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: ¿no qué? No imiten. Dile por favor a la persona que tienes al lado, no imites las conductas ni las costumbres del mundo. Esto es claro. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que en el mundo hay costumbres que son dañinas para nosotros los cristianos. Pablo está dejando claro que en el mundo hay costumbres que nos pueden matar, que pueden destruir nuestra salud física. Pero pastor, es que todos lo hacen. Pero si todos fuman, ahora la moda es vapear, es que se llama, todos vapean, ¿yo por qué no puedo vapear? Pablo deja claro que en el mundo hay costumbres que están dañando la salud física, emocional, espiritual de nuestros jóvenes, pero también de los adultos. Entonces Pablo dice, por favor, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? Es decir, permitan que Dios les enseñe costumbres nuevas. Aprendan costumbres nuevas. Dile al que tienes al lado, aprendamos costumbres nuevas. Porque de allá veníamos con unas costumbres, pero llegamos a Cristo y ahora tenemos que permitir que Cristo nos enseñe costumbres nuevas. Porque las que traíamos eran dañinas y peligrosas. Dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos manda Dios aquí en este versículo? A que no adoptemos esas prácticas, a que no imitemos esos hábitos que todo el tiempo vemos allí en el mundo afuera, en el diario vivir, en el trabajo, en la universidad, los amigos, las redes sociales, la televisión. Miren, ¿ustedes ya se están viendo la de Betty la Fea? Parece que nosotros vimos el único capítulo. No, ¿nadie ha visto el primer capítulo? Bien. ¿Usted sí? Bien, Jairito. Yo también, ya la vimos, pero ¿sabe qué? Horrible. Mire, sí, interesante, tratan de hacerlo moderno y todo esto, pero realmente nos dejó a la pastora y a mí boquiabiertos cuando sale la hija de ellos, de Armando y de Betty. No, llegó la chica moderna, llegó de Europa y llegó toda así, fashion y todo esto. Y no es bendición papá o hola papá, hola mamá. No, MK, hola MK, y MK, y MK, y MK. Y estaba ahí mi hija Valentina mirando y yo, wow, yo quedé sorprendido. Y fueron lo llevaron donde el nonito, la llevaron donde el nono, donde don Hermes, el del diablo es puerco. La llevaron allá y lo mismo, el abuelito yo no sé qué fue lo que le dijo y no, MK, tal cosa, tal otra. Y me dijo, el abuelito quedó tan sorprendido que le dijo a Betty, me dijo que yo era gay. Y no, terrible, familia, terrible las costumbres, terrible cómo están modernizando y cómo están queriendo cómo quieren normalizar la manera ahora de los jóvenes tratar a sus papás como si fueran unos amigos más. Tremendo, inmediatamente dije, esta basura
no puede seguir entrando a nuestra casa. Por eso Pablo dice, no adopten, no imiten. Y mi hija ahí mirando. Y es una niña que todavía está ¿en qué? En formación. Es peligroso que nosotros, por el ánimo de querer ver, estemos permitiendo que ellas se contaminen de esa basura, porque finalmente ellas todavía no tienen el carácter desarrollado para no imitar. Lo que van a hacer es ¿qué? Querer imitarlo. O muchos de nosotros, después de ver una película de karate de Jackie Chan, ¿recuerdan qué era lo que hacíamos? Inmediatamente. Yo me acuerdo, yo veía en mi época los Thundercats y mi mamá me regaló un disfraz de los Thundercats. Y después de ver Thundercats, y yo me vestí de Thundercats y saqué el palo de Thundercats de la espada del augurio, y me acuerdo que mi hermano estaba al lado y ¡pum! Se la zampé en la cabeza. Porque me gustó, o sea, porque era lo que uno veía y claro, era un palo duro, le pegué. Esa espada terminó en el techo de la casa finalmente. Entonces nuestros hijos, nuestros jóvenes imitan, adoptan esas costumbres que ven en la televisión. Imagínense ustedes en las redes sociales, en el TikTok. ¿Recuerdan el pum, pum, pum? Ahora hasta los futbolistas, ¿cómo celebran un gol? Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener filtro. ¿Qué es? ¿Qué estamos imitando? ¿Qué estamos adoptando? Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. No adopten, no imiten, dice el Señor. No sigan esas costumbres detestables, dice el Señor, porque les hará mucho daño. Ahora, presten atención. ¿Por qué aquí el Señor no dice regáñalos? ¿Por qué aquí el Señor no dice señálalos? A los que hacen los que tienen malas costumbres, ve y confróntalos. ¿Por qué no dice el Señor esto? El Señor no dice nada de esto. Aquí lo que el Señor dice o nos insta a nosotros es a dejar esas costumbres, a no imitarlas, ¿sí o no? No imiten. Él no dice corran y confróntelos, porque hay gente que le gusta ir a pelear con otros, ¿cierto? A decir, es que esa costumbre que usted tiene de ver Betty la Fea, eso está mal, pecado, pecado. No, el Señor dice es que tú no la imites, no la imites. Primero yo, recuerden siempre lo que dice el avión, lo que dice las azafatas en el avión o el capitán en el avión. Antes de auxiliar a otro, de poner la máscara al otro, póntela tú mismo. Entonces, aquí es importantísimo, porque lo que nos está diciendo el Señor es, o lo que nos está instando el Señor es a dejar esas costumbres nosotros, a no imitarlas, a no copiarlas, por más de moda que estén. No las copien. Hay costumbres que tú y yo sabemos que son dañinas, que son peligrosas. Lo que el Señor nos está diciendo es, tú compórtate diferente. Dile al que tienes al lado, comportémonos diferentes. Eso es, marquemos la diferencia, comportémonos diferentes. Escúchenme, si en tu trabajo hay un compañero que se la pasa diciendo vulgaridades y que no puede hablar una palabra si no es con vulgaridades, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a confrontarlo y decirle no sea vulgar, no sea grosero. ¿Qué nos van a decir? Ay, ahora me va a cambiar usted a mí. Llevo años diciendo esto, mi forma de hablar, no moleste. No, ¿qué es lo que dice el Señor? Si en tu trabajo hay alguien que es grosero, que es vulgar, tú habla diferente. No imites eso. Que porque es que él dice groserías, tú no, tú eres diferente. Es que en el trabajo hay una mano de chismosos y tú vas a imitar esas mismas conductas, esas mismas costumbres. Entonces, si ellos son chismosos, tú no, tú marca la diferencia. Es que en el trabajo hay una mano de perezosos que nadie hace nada y tú eres de los que estás ahí, ¿cierto? Tu jefe te ve que eres diferente en tu forma de hablar, que eres respetuoso en tu forma de hablar. Tu jefe ve realmente que tú no estás en ese combo de chismosos. Tu jefe ve realmente que tú no eres de esos perezosos, sino que eres de esa gente animada a trabajar, que le gusta colaborar, que le gusta servir, que le gusta caminar la milla extra, que todo lo que hace lo hace como para el Señor y no para los hombres. ¿Lo ve el jefe realmente? Entonces, familia, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Simplemente el versículo lo que nos está diciendo es simplemente acostúmbrate a actuar de otra manera, a hablar de otra manera, a reaccionar de otra manera. Lo que nos está diciendo el versículo es tú marca la diferencia porque tú eres mi hijo, no eres como ellos, tú eres diferente. Dile al que está al lado, por favor, tú y yo somos diferentes.
Aquí nos reunimos una manada de personas diferentes. Nos dicen locos, ¿sí o no? Porque nos portamos diferentes. Pero cuando salimos es donde tenemos que marcar la diferencia en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de celebrar, en la manera en que tratamos a nuestra esposa, en la manera en cómo tratamos a nuestros hijos, en todo lo que hacemos. En un restaurante somos de los que damos gracias al mesero, ¿cierto? No somos de los que tratamos mal a las personas, ni al del Uber, ni al del taxi, ni a nadie, ni al del limpiavidrio. Todos nosotros somos diferentes, familia, porque somos hijos de Dios y tenemos que marcar la diferencia. Ahora, puede que tus compañeros de trabajo te quieran imitar. Puede que ese comportamiento haga que tus compañeros quieran seguirte, quieran interesarse por ese cambio que has tenido, como también puede que no. Pero tú lo que haces no lo haces para que ellos te sigan o no. Tú lo que haces, lo haces porque quieres cambiar esas costumbres que antes desagradaban a Dios, pero que ahora quieres, por sobre todas las cosas, honrar al Señor. Pastor, ¿y con qué intención si es que realmente ellos no me van a seguir? Antes se burlan de mí. No importa, escúchame algo. Lo que tú haces, las nuevas costumbres que estás implementando van a servir para que el mundo crea que una persona que se rinde a los pies de Cristo puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Tú lo que estás haciendo es dándole esperanza a ese burlón que tarde o temprano llegará a los pies de Cristo y va a decir: yo conocí una persona que hablaba diferente. Conocí una persona que miraba a las mujeres diferente. No las miraba con el mismo morbo con que todos los otros miraban, ¿cierto? Que no se podía acercar a una mujer porque, mejor dicho, ese desespero por estar mirando, por estar tocando, por estar rozando, no, era diferentísimo. Era un hombre realmente que honraba, respetaba y cuidaba la integridad de una mujer. Entonces tenemos que marcar la diferencia. ¿Qué dice Jeremías 15:19? Mire lo que dice. Dice: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Es decir, te voy a cambiar todas las costumbres paganas. Y dice: si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables. ¿Sí ve cómo cambia las costumbres? Antes hablabas palabras despreciables, ahora tienes la costumbre de hablar palabras beneficiosas. Serás mi vocero si logras hacer eso. Si vienes a mí, dice el Señor, tienes que influir en... ¿Qué más dice? Por favor, dile eso al que está al lado. Por favor, dile eso. Léanle esa parte, esa última parte. Repítaselo varias veces. Tienes que influir en ellos, no ellos en ti. En cierta ocasión, un maestro salió al campo con su alumno y dice que ambos, mientras estaban en el campo, vieron 4 tipos de plantas. El maestro vio una de las plantas que hasta ahora estaba germinando. Después vio otra que hasta ahora se estaba arraigando en la tierra. Vio la otra que ya era un arbusto medianito. Y vio otra que era todo un árbol frondoso y fuerte. El maestro le dijo al alumno: arranca la primera planta. El alumno, solo con 2 deditos, arrancó la que hasta ahora estaba germinando. Fue muy fácil. El maestro le dijo: ok, ahora arranca la siguiente. Y entonces ya le tocó pues usar las 2 manos para arrancar la que hasta ahora se estaba arraigando a la tierra. El maestro le dijo: ahora arranca la siguiente. Entonces la siguiente le tocó usar las 2 manos, pero toda su fuerza para poder arrancar ese arbusto que ya se había convertido en arbusto, esa planta que se ha convertido en arbusto. Finalmente le dijo: ahora arranca la última, la cuarta, el árbol. Por más de que abrazó el árbol y por más de que forcejeó, se movían las hojitas sí, pero no pudo hacer absolutamente nada. El maestro lo miró y le dijo: así son las costumbres. Cuando apenas están empezando, son fáciles de arrancar con deditos. De pronto, si lleva un poquito de tiempo, con un poquito de fuerza y de determinación la arrancas. Pero una vez hayas llevado meses, años y mucho tiempo repitiendo una misma cosa, siendo infiel, no orando, fumando, tomando, viendo pornografía, cayendo en diferentes inmoralidades sexuales, una y otra y otra y otra, y ya se convirtió en un árbol. Por más de que te esfuerces, escúchame, por más de que hagas todas las fuerzas que quieras, va a ser imposible que eso
lo puedas arrancar de tu vida. Va a ser imposible. Una persona cree que después de llevar una vida de desorden inmoralmente, ¿cierto? O moralmente, una vida de desorden moralmente, cree que de la noche a la mañana puede cambiar, porque sí, ya, de ahora me convertí en una mujer fiel o en un hombre fiel, ahora sí, de aquí en adelante ya no más. Es imposible que ese árbol que durante mucho tiempo has estado cultivando y cultivando lo puedas arrancar en tus fuerzas. La única manera en que una persona que ha caído en vicios, en drogadicción, en alcoholismo, en pornografía y en muchos otros malos hábitos, la mentira, el chisme, saben, hay cristianos que no oran, nunca los ve orando, nunca los ves orando, nunca no tienen una vida de oración. Son cristianos, pero no tienen una vida de oración. Es decir, su costumbre es no orar, y cuando van a orar les es imposible, porque para poder arrancar esa mala costumbre de no orar les va a dificultar mucho. Y escúchenme algo, es imposible que tú arranques una mala costumbre a menos que te acerques a Dios, a menos que llegues rendido a los pies de Cristo Jesús. No hay otra manera. ¿Saben por qué? Mire, nos pasó un caso a la pastora y a mí. Atendimos hace muchos años a una pareja que ella llegó quejándose y decía: pastor, es que estoy, mejor dicho, hastiada, cansada. Es que este hombre siempre que se quita las medias, agarra las medias y las bota debajo de la cama. Y allá me hace un mundo de medias allá botadas y estoy cansada de esto. Nosotros le preguntamos a él: ¿y por qué haces esto? Pastores, desde niño mi mamá me enseñó que siempre que me quitaba las medias sucias tenía que meter una sobre la otra y meterlas debajo de la cama, que de allá ella las recogía. O sea, desde niño, y ya estaba casado el sinvergüenza y seguía haciendo lo mismo. Y ella, por más de que con los dos brazos, las piernas, y trataba de arrancar el árbol, no lo iba a cambiar, no lo iba a cambiar. ¿Quién era el único que podía cambiar ese mal hábito o esa mala costumbre que tenía? Dios. Un día llegué yo al consultorio del mejor doctor en Bucaramanga, de los mejores que tenemos aquí en la iglesia, al doctor Fabio Bretón, y le dije yo ese día, llegué con un fuerte dolor de estómago, terrible dolor de estómago. Se quedó mirándome, me dijo: Chato, en la confianza que nos tenemos y la amistad que tenemos, Chato, ¿su papá murió de cáncer de estómago, sí o no? Le dije: sí, Chato. Dijo: bueno, entonces o deja esa mala costumbre y ese mal hábito de tomar Coca-Cola por todo, o se va a morir rapidito. Dijo: ya es hora de que deje la Coca-Cola, Chato. Me decía: deje la Coca-Cola porque se está muriendo, Chato, mire que no hay que, mire que sé cuándo. Ese día me quedé mirando al doctor Fabio, llegué a mi casa y dije: no más Coca-Cola. Realmente dije: ¿qué estoy haciendo? Caí en conciencia. Ahora, en mis fuerzas lo logré. Me tocó arrodillarme y decirle al Señor: tú sabes que ese vicio lo tengo desde niño, Señor. Tú sabes que siempre repetía una mentira en mi cabeza y decía: necesito vitamina. Y ahí viene, ¿cuál es la vitamina? Coca-Cola. Llegaba a la casa y: mamá, regáleme un poquito de vitamina porque me siento como malo. Yo sé que si tomo Coca-Cola me vuelve otra vez la energía, ¿cierto? Viajaba y era Coca-Cola, todo era Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. En el mercado, Coca-Cola. Yo podía tomarme una Coca-Cola viendo el partido Nacional y celebrando los títulos, los 17 títulos que tiene el Atlético Nacional, tomando Coca-Cola. Y bien, de verdad, y no pasaba nada. ¿Qué pasó? Yo le dije al Señor: tú sabes, Señor, que tú sabes que en mis fuerzas soy incapaz de hacerlo. Tú sabes que yo necesito urgentemente que me ayudes y me fortalezcas a derrotar, a derribar, a desterrar de mi vida, a arrancar de mi vida este maldito hábito o esta maldita costumbre que me está haciendo tanto daño de tomar tanta Coca-Cola. Y definitivamente el Señor y los que me conocen saben que definitivamente mi esposa, que es la que vive conmigo todo el tiempo, hacemos mercado, llevamos Coca-Cola para la casa, vamos a un restaurante, ahora es agua o limonada o cualquier otra cosa menos Coca-Cola. Pero ¿cómo lo logré derribar esto? Solo con la ayuda del Señor. Entonces, escúchame algo. Si no vienes a Dios, es imposible que puedas cambiar esas costumbres que te están haciendo tanto daño a ti y que están haciendo tanto daño a tu familia. A menos que vengas en humildad a los pies de Cristo Jesús, nada va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo estableció. Jesús dijo: separados de mí,
Y después dijo lo siguiente, en Lucas 18:27, dijo, lo que es imposible para ti, ¿qué dice? ¿Qué es imposible dejar en tus fuerzas? ¿Qué es imposible? ¿Cuántas promesas le has hecho al Señor? Señor, te prometo que ahora sí voy a cambiar esta mala costumbre, este mal hábito. Ahora sí. Y vuelves a repetir lo mismo, vuelves a cometer el mismo error. ¿Cuántas veces lo has dicho? Bueno, el Señor Jesucristo dice, lo que es imposible para ti, para Dios no es imposible. Por eso hoy es importante que tú y yo corramos a los pies de Cristo Jesús, vengamos a las manos de Dios y le digamos, Señor, para mí es imposible cambiar esta mala costumbre. De no venir a la iglesia, de no orar, de no leer la Biblia, de comer mal, de chismosear, de mentir, qué sé yo, qué será la mala costumbre. Señor, pero en ti, Señor, tú me puedes fortalecer, tú puedes arrancar de mí esto. Tú y yo somos más que vencedores. Yo contigo puedo lograrlo. La buena noticia es que con Dios nada es imposible. Dígale por favor al que tiene al lado antes de que se duerma, la buena noticia es que con Dios nada es imposible. Ahora, urgentemente necesitas hoy necesitas empezar a arrancar de tu vida esas malas costumbres. ¿Sabes por qué? Porque entre más tiempo dejes que pase, más grande se volverá ese árbol, más difícil se volverá para ti arrancar eso de tu vida y además las consecuencias serán inminentes para ti, para tu casa, para tu vida espiritual, para tu salud física. Es hora de arrancar. Hoy el Señor le dice a alguien aquí, hoy el Señor le está diciendo a alguien aquí específicamente, o paras esa mala costumbre o eso te va a destruir a ti. O detienes esa mala costumbre que tenías, ese mal hábito de comer mal, o eso te va a destruir tu salud. Ahora, otra cosa que nos va a ayudar a dejar las malas costumbres es lo que dice 1 Corintios 15:33. ¿Qué dice? Es decir, no se equivoquen, no erréis. Las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas. Entonces, cuando nos juntamos con personas que tienen malas costumbres, será muy, pero muy fácil acostumbrarnos a esto. Será muy fácil aprender las malas costumbres. Será muy fácil que esas malas costumbres se nos peguen a nosotros, porque hay un dicho en este mundo que dice que el que con lobos anda, ¿sí o no? Ahora, va a ser imposible, aunque acá nos dice que las malas conversaciones corrompen o las malas compañías corrompen las buenas costumbres, es imposible que nosotros nos alejemos por completo o que saquemos por completo a esas personas que tienen malas costumbres. Porque para que eso pase, o tenemos que desaparecer de este mundo, pero eso no lo definimos nosotros, sino lo define Dios cuando ya nos llame a su presencia, ¿cierto? O nos tenemos que buscar la manera de que eso no se nos pegue a nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos familiares con unas costumbres? En el caso mío, yo me acuerdo que yo tenía una familiar a la cual amo mucho, aprecio mucho, pero que cada vez que yo iba a su casa, en la sala de la casa hacían un arbolito de Navidad con ropa sucia. Impresionante. Y olía. Eso es una mala costumbre. Ay, es mi familiar. Y yo la aprecio a esa persona. Entonces, ¿cómo hace uno, cierto, para desligarse de eso? Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, compañeros de trabajo con malas costumbres. ¿Cómo hace eso? Renunciar de ese trabajo y meterse a otro donde haya otros compañeros de trabajo con otras malas costumbres, ¿sí? Compañeros de la universidad con malas costumbres. Entonces sería no estudiar para no juntarse con personas o estudiantes, compañeros que tengan malas costumbres. Entonces eso va a ser imposible. Los vecinos, sería cambiarnos de casa, estar corriendo o volvernos ermitaños. Entonces no podemos desligarnos de eso, pero lo que sí podemos, escúchenme, es cultivar relaciones cercanas con personas que tengan buenas costumbres. Por eso Dios se trajo a Idelán Bucaramanga. Amén, amén, pero díganlo duro. Por eso Dios te trajo a Idelán Bucaramanga. Porque tú estabas acostumbrado solamente a rodearte con personas que tenían muy malas costumbres, pero ahora llegaste a un lugar donde hay personas que tienen muy buenas costumbres. Hombres y mujeres en formación, hombres y mujeres que el Señor está tratando su carácter, hombres y mujeres con unas excelentes costumbres dignas de imitar, que hablan correctamente, que son respetuosos, que son amables, que no son chismosos. ¿Cuántos dicen amén? Que no hablan mal de los líderes, ni del prójimo, ni de los pastores. ¿Cuántos dicen amén?
Que cuando llegan y se ven, se abrazan aunque no se conozcan. Cuando dicen amén. Que se dan la bienvenida unos a otros. Que cuando ven que el otro está mal o está necesitado, ahí está el hermano para decir: yo te tiendo la mano, venga para acá, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Ahora, si te das cuenta que alguien, no importa que esté aquí en la iglesia, si te das cuenta que alguien te está influenciando para mal, por favor, escúchame algo. Tienes que irte alejando de esa persona. No pases mucho tiempo con esa persona que te está influenciando para mal. Tú puedes ser amable con esa persona. Tú puedes ser respetuoso con esa persona. Tú puedes saludar a esa persona. Tú puedes ayudar a esa persona cuando ella lo necesite. Pero ¿quieres un consejo? No pases mucho tiempo con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona te está influenciando para mal. Y si sigues sentándote, hablando con esa persona, recibiéndole llamadas, saliendo con esa persona para un lado, para el otro, esa mala influencia terminará ¿qué? Esas malas conversaciones, esas malas compañías terminarán ¿qué? Las buenas costumbres que aprendiste en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que detectar, así esté aquí en la iglesia, hay que detectar, y afuera con más veras, pero si estamos aquí en la iglesia y dentro de la iglesia encontramos familias, personas que realmente son una mala influencia para mi vida, lo que yo hago es que saludar, respetar, cuidar, pero evitar mucho tiempo con esa persona. De lo contrario, terminará también corrompiendo mis buenas costumbres. Ahora, si las redes sociales son las que te están corrompiendo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ciérralas. Si esa página web o esas páginas web que tú miras una y otra vez te están haciendo una mala persona, te están llevando a pecar y están llevando a desagradar a Dios, es decir, son abominación a los ojos del Señor, ¿qué tienes que hacer? Corta con eso definitivamente. Ahora, hemos hablado de dejar las malas costumbres, porque esas malas costumbres Dios quiere que nos abstengamos de hacer o de imitar y de seguir esas malas costumbres, porque es la voluntad de Dios. Pero ahora es importante entender que no podemos dejar una mala costumbre si antes no ponemos una buena en su lugar. ¿Estamos de acuerdo? De lo contrario va a quedar vacío esa parte. Ahora, número 2, ¿qué dice la Biblia de las buenas costumbres? Dice que las buenas costumbres se deben imitar. Eso es lo que nos dice el Señor. Dígale al que tiene al lado: las buenas costumbres se deben imitar. Amén, se deben imitar. Mira a tu alrededor. ¿Hay gente con buenas costumbres? ¿Sí? Cuando tú estás adorando, que tú llegaste como nuevecito por primera vez y te sentaste, no imites al que se sienta a comer chicle y mientras estamos aquí, ¿cierto? Yahvé, Rafa, Elohim. No lo imite. No, a ese no se debe imitar. Al que debes imitar es aquel que está adorando al Señor, ¿cierto? Al que está adorando. No lo cuestiones. No lo cuestiones. Es su tiempo personal con el Señor. Es su relación con el Señor. Pero eso es lo que tenemos que imitar, ¿cierto? Esas personas que saludan, que respetan, que adoran al Señor, que obedecen al Señor. Ahora, dice 1 Corintios 11:1. Pablo está hablando y dice: imítenme a mí, así como que el apóstol Pablo lo tenía claro. Pablo dijo: sigan mi ejemplo, imiten mis costumbres, como yo seguí el ejemplo de Cristo e imité las costumbres de Cristo, dijo Pablo. Pablo entendió, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, Pablo entendió que debía imitar a Cristo, que debía imitar las costumbres de Cristo, y estaba tan seguro que las estaba imitando que miró a la iglesia y le dijo: iglesia, imítenme a mí, mis costumbres, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de actuar, imítenme, porque yo imito a Cristo. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros podemos decirles a nuestros hijos: imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos tuvieran las mismas costumbres de nosotros? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos esto? No, pastor, no, que tenga mis costumbres, no, porque qué vergüenza esas costumbres que yo tengo. No quisiera que mis hijos siguieran mis costumbres. Pablo tuvo la valentía de decir: imítenme a mí. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que las buenas costumbres traen bendición. ¿Amén o no amén?
una buena costumbre trae bendición y Pablo lo entendió. Él dejó atrás las viejas costumbres. Él dejó atrás, después de ese encuentro con el Señor, cortó, dijo el hermano Andrés Solarte hace 8 días, dos polos opuestos. El Pablo que perseguía y el Pablo que ahora hacía que la gente siguiera al Señor Jesucristo. Pablo dejó atrás esas costumbres que producían muerte, que producían destrucción, que producían dolor, y desarrolló unas nuevas costumbres que producían en otros vida y vida en abundancia, que producía unidad, que producía alegría, propósito, bendición. Ahora, ¿cómo lo hizo el apóstol Pablo? Pastor, porque yo también quiero desarrollar esas nuevas costumbres. Yo quiero dejar las malas costumbres, esas que producen muerte y destrucción para mi vida y mi familia, y quiero empezar a construir costumbres, aprender costumbres y nuevos hábitos que edifiquen mi vida y que den vida y salud a mí. Ahora, ¿cómo lo logró Pablo? Acercándose a Jesús. No hay otra manera, iglesia. Si no te acercas a Cristo Jesús, va a ser imposible que tú puedas desarrollar buenas y nuevas costumbres. ¿Saben algo? Nuestro Señor Jesucristo tenía costumbres fijas. Y esto, cuando empecé a leer, cuando empecé a estudiar esta parte de la Biblia, encontré cómo el Señor Jesucristo tenía establecidas costumbres que eran inamovibles. Escúchenme algo. Lucas 2:42, mire lo que dice. Lucas 2:42. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron. ¿Por qué dice fueron? Porque sus padres llevaron a Jesús a Jerusalén. Y dice, cuando Jesús tenía 12 años, fueron allá. ¿A dónde allá? A Jerusalén, a la iglesia, al templo. ¿Cómo qué? ¿Cuál era la costumbre de los papás de Jesús? Ir a la iglesia. ¿Y cuál era la costumbre de los papás de Jesús? Llevar a su hijo a la iglesia. Llevarlo a que se congregara. Desde los 12 años estamos, es decir, a los 12 años ya era una costumbre, lo cual quiere decir, y si nos remontamos más atrás, ¿cierto? Nos damos cuenta que los padres al 8º día de nacido lo llevaron ¿a dónde? Al templo a presentarlo al Señor, lo cual era una costumbre para ellos. La iglesia era importantísimo. Así se crió Jesús, así creció el Señor, en una familia donde las ordenanzas bíblicas se hicieron buenas costumbres familiares. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, 2 capítulos después, leemos que ya no tenía 12 años, ahora tenía 30 años y volvió a ir a la ciudad de Nazaret, a la ciudad de Nazaret. Lucas 4:16, ¿qué dice? Entonces Jesús, ya acá con 30 años, regresó ¿a dónde? A Nazaret, el pueblo donde había crecido. Punto, ahí es una parte. Ahora, siguiente idea. ¿Cómo qué? Como de costumbre, ¿fue a dónde? Como de costumbre, fue a la iglesia en el día del descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Como era de costumbre ir a la iglesia. Entonces, Jesús tenía una muy buena costumbre de ir a la iglesia, primero con sus padres, después ya mayorcito y solo. ¿Se perdió la costumbre? No. Mire, yo he atendido muchos varones, muchos caballeros que me dicen, pastor, mi mamá me llevaba a la iglesia cuando yo era un niño. Después fui creciendo y me desvié un poco, me alejé del Señor, pero ahora otra vez quiero volver a los caminos del Señor. Porque mi mamá, mi papá un día me llevaron a una iglesia donde se predicaba la palabra y ese temor de Dios me quedó ahí, pastor. Ahora quiero volver como el hijo pródigo a los brazos de mi Padre Celestial. Lo he escuchado en muchas ocasiones. Jesús, cuando era un niño, lo llevaban a la iglesia, y ahora que era mayor, que tal vez ya no estaban sus padres, que le estuvieran instando a ir a la iglesia, iba solito. ¿Cómo era qué? 30 años de costumbre. 30 años, hasta ahí. 30 años de costumbre. ¿Ir a dónde? A la iglesia. Y la parte final del versículo dice, a leer, y se puso de pie ¿para qué? Para leer las escrituras, lo cual quiere decir que él iba a la iglesia y leía la Biblia, oraba. Ahora, lo más normal para él era ir a la iglesia, era lo más normal del mundo ir a la iglesia. No solo a congregarse, sino a leer la palabra y también para oír la palabra de Dios y para orar. Sus padres le habían dado el ejemplo desde su juventud. Lucas 22:39 dice lo siguiente: como de costumbre, mire lo que pasó acá, como de costumbre, ¿no? Lucas 22:39, como de costumbre Jesús salió, ¿sí estoy bien? Sí. Como de costumbre Jesús salió a la ciudad
de la ciudad al monte de los olivos y sus seguidores fueron, ¿sí dice eso? Y sus seguidores fueron con él. Mire lo que dice ahí. Jesús salió de la ciudad, ¿a dónde? Otro hábito, otra costumbre que tenía el Señor. ¿Ir a dónde? Al monte de los olivos y sus seguidores fueron con él. Ahora, ¿a qué iba ya? Versos 40 al 41. Al llegar ahí les dijo, ese lugar era el lugar de oración. Ese lugar era el lugar donde él intimaba con el Padre. Y él ya sabía que estaba pronto ¿a qué? A irse. Y él necesitaba influenciar a sus seguidores, a sus discípulos y formar en ellos una costumbre. ¿Y era qué? Orar. Entonces se los llevó para allá y les dijo, oren aquí y yo voy a orar allí. Cuando él ora y vuelve a mirar si están en la costumbre de la oración, se dio cuenta que estaban ¿qué? ¿Por qué estaban dormidos? Muy bien, no tenían la costumbre. ¿Sabes por qué te duermes cuando oras? Porque no tienes la costumbre de orar. ¿Sabes por qué te duermes cuando lees la Biblia? Porque no tienes la costumbre de leer la Biblia. Si tú tuvieras la costumbre de estudiar, no de leer solamente, de estudiar, de escudriñar las escrituras, seguro que no te quedarías dormido. Seguro que no te quedarías dormido cuando tienes un tiempo de oración. ¿El Señor se dormía? No. ¿Sabe qué pasaba cuando el Señor oraba? Los cielos se abrían, los ángeles descendían y dice que los ángeles le servían porque ya era una costumbre. Para él ya era un hábito, una costumbre, era algo real, era un propósito poderoso. Tenemos que convertir en eso. Dice, al llegar ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿Qué sigue diciendo? Entonces Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló y ¿qué? Y oró. Eso era lo que él hacía. Jesús sabía, escúchenme, tenía esa costumbre, sus costumbres fijas: ir a la iglesia, leer la palabra, orar, congregarse, subir a ese monte solito a estar orando, pero también sabía que tenía que influenciar en los suyos, ¿cierto? Él sabía que tenía una responsabilidad y era tanto el hábito de ir a ese lugar que Judas ya lo conocía. Mira lo que dice Juan 18:2. Judas, el que traicionó a Jesús, ¿qué dice? Para él ya era, o sea, ¿qué quiere decir? Mira esa expresión, ya conocía ese lugar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice? Teólogos, que ya Jesús era una costumbre llevarlos a ese lugar. Jesús los llevaba. Dice, ya conocía ese lugar porque Jesús se reunía ¿con qué? Con frecuencia allí con sus seguidores. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo, siendo perfecto, sin pecado, sin mancha, y aún así creó disciplina y costumbres buenas mientras estuvo en este mundo. Aunque no necesitaba, pero las creó. Y sus costumbres son un ejemplo tremendo y poderoso para entrenarnos a nosotros, como fue para entrenar al apóstol Pablo. Pablo lo miró y dijo, te sigo, Jesús, y sigo tu ejemplo y tus costumbres. Dejo atrás las viejas costumbres que antes me hacían daño y producían muerte. De ahora en adelante empiezo a seguir tus costumbres, Señor. Esto fue, y estas costumbres de Jesús que están aquí en la palabra de Dios sirven, mi hermano, mis hermanos, para que nosotros desarrollemos esas buenas costumbres también, para entrenarnos nosotros, para dejar a un lado esas costumbres que nos han hecho tanto daño. Piensa por un momento ahí donde estás, ¿qué costumbre o qué costumbres te están haciendo daño a ti? A tu salud, a tu vida emocional, espiritual, física, a tu matrimonio, a tus hijos. ¿Qué costumbres tuyas? Pregunta, ¿tus hijos te ven orando? Porque Jesús se llevó a sus discípulos para que lo vieran orando. ¿Tus hijos te ven orando? ¿Tus hijos te ven leyendo la Biblia? ¿Tus hijos te ven respetando a tu esposa? ¿Tus hijos se acostumbraron a venir a la iglesia porque tú amas venir a la iglesia? Para tus hijos venir a la iglesia es algo familiar. Ah, no, claro, la iglesia. Para tus hijos es costumbre o habitual adorar, alabar, poner música de adoración en la iglesia, en la casa, en el carro. Las buenas costumbres fortalecen nuestra fe. Amén. Las buenas costumbres, como por ejemplo la oración diaria, escúchenme,
Oren, familia, es una muy buena costumbre orar. Como por ejemplo, el altar familiar. ¿Hay alguien aquí que haga el altar familiar? No pierdan esa buena costumbre del altar familiar, porque eso fortalece la fe de la familia. ¿Hay alguien aquí que estudie la Biblia? Que la estudie, no que la lea, que la estudie. ¿Hay alguien aquí que le guste asistir a la iglesia? Todo esto es fundamental para fortalecer nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Las buenas costumbres fortalecen nuestra relación, no solo con Dios, sino también con los que nos rodean. El desarrollar gratitud en nuestro corazón por las personas, el desarrollar honra, el desarrollar servicio, el amor, el respeto. ¿Saben algo? Si ustedes miraron ahorita el grupo de alabanza que estaba aquí ministrando, y los que ministran los sábados, los que vienen los sábados y se dan cuenta quienes se suben aquí a ministrar y todo esto, se darán cuenta que muchos de ellos desde bebés llegaron aquí a la iglesia y se criaron y se levantaron viendo a sus padres servir en la iglesia. Y para ellos, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Aquí te conocí, y te conocí a través de mi papá, que tocaba el piano, que cantaba, que adoraba. Nuestros pastores Luis y Clara nos dieron mucho ejemplo a nosotros como padres espirituales. Ellos ya no están acá ahorita con nosotros, pero la iglesia paró porque estamos nosotros aquí, todos nosotros. Tus hijos te vieron o crecieron viéndote sirviendo al Señor, adorando a Dios, y por eso ahora ellos hacen lo mismo que tú hacías. Así como una mala costumbre puede torcer nuestro camino, una buena costumbre puede enderezar nuestro camino. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos en pie, por favor.